Y vamos en esta oportunidad a escuchar a nuestro compañero hoy miércoles, Manuel Conde. Buenos días. Muy buenos días a nuestro coordinador José Luis Mendoza, a este gran equipo de comunicadores, a la dirección de este medio, al equipo técnico y sobre todo al pueblo dominicano que siempre nos brinda su atención en el programa de mayor incidencia, de mayor interés de la radio dominicana. Bueno, hoy quisiera rápidamente, de entrada, hacer un comentario breve respecto a un acontecimiento que a nuestro juicio es de bastante trascendencia, y es que en el día de ayer dictó auto de apertura a juicio el juez del tercer juzgado de la instrucción, Amaury Martínez, y admite, dando auto de apertura a juicio en el famoso caso Operación 13. Dictó auto de apertura a juicio en contra de Luis Massichel Dicen, que era el ex administrador de la Lotería Nacional, William Lisandro Rosario Ortiz, Felipe Santiago Toribio, Eladio Batista Valerio, Carlos Manuel Berigüete Pérez, Jonathan Augusto Brea Ovalle, Valentina Rosario Cruz, Miguel Arsenio Mejía Rodríguez, Edison Manuel Perdomo Peralta y Rafael Mesa Nova. Es sumamente trascendente. Valoramos el gran esfuerzo empeñado por el Ministerio Público. Es el primer caso de corrupción que va a juicio de estos procesos que se iniciaron luego de haber sido designada doña Miriam Germán al frente de la Procuraduría General de la República. Valorar el trabajo hecho por el Ministerio Público, por Wilson Camacho, que estaba al frente de ese gran equipo de profesionales, igual que Jenny Berenice, así también a los abogados del Estado. En términos técnicos hay una variante que tiene este caso que me gustaría, por lo menos brevemente, que tú explicaras con respecto a lo que acogió el juez. Mira, es sumamente interesante, es novedoso, aunque no es la primera vez, pero sí es bastante novedoso que el Estado... En ese marco de esa pregunta de José Luis, quisiera saber cuáles son los elementos de carácter penal que tiene ese juicio. Sí, pero... En contra del Estado. Sí. No, pero me gustaría, como tú eres abogado y manejas eso, sí. ¿Cuáles son los elementos de carácter penal que tiene ese juicio? Porque se supone que afectó instituciones del Estado. Entonces, ¿en qué afectó el Estado ese expediente? Y me gustaría ver si tú tienes algunos detalles de eso. Sí, rápidamente y brevemente, solamente señalar que este es un caso muy trascendente para el Estado, sobre todo porque es de las primeras veces en que el Estado se constituye en actor civil dentro de un proceso penal. Esto es normal y ordinario en todos los procesos. Regularmente las querellas de ordinario son querellas con constitución en actor civil. Regularmente solamente el Ministerio Público ha impulsado estos procesos de corrupción sin que el Estado se formalizara como querellante, a pesar de que existe esa prerrogativa legal. Bueno, pues en esta ocasión no solamente esa novedad trae este proceso, sino que además el tipo de daño que se está alegando es un daño de naturaleza moral, es el prestigio, el honor del Estado dominicano, y el juez hace una ponderación bastante interesante al momento de decidir este auto de apertura a juicio y reconocer que efectivamente no se puede negar el derecho que tiene el Estado de discutir en juicio de fondo la naturaleza de esta afectación a su prestigio y buen nombre. Es una novedad, es una discusión. La afectación del Estado es de carácter moral, no de carácter penal. El ordenamiento jurídico dominicano, me parece, corrígeme, Conde, hace que la parte civil constituida pida reparación, mientras le toca entonces al Ministerio Público, porque es el juez de la querella, ¿verdad? Lo que está preguntando Felipe, precisamente, ¿cuál fue la afectación? Yo lo quiero saber si hubo una afectación, porque se supone que es un juicio, no es un juicio civil, es un juicio penal. En acto civil del Estado. Bien, el Estado. Ahora, ¿en qué sale afectado el Estado? Si la única falta que cometió la persona que está siendo sometida a la justicia fue un acto de carácter moral en contra del Estado. Bien. De acuerdo al Ministerio Público, eso es lo único que yo quiero saber. Perdón, Felipe, tengo otro comentario que hacer, pero brevemente, para no dejar eso en el aire. Simple y sencillamente hay varios crímenes y delitos que fueron cometidos. Hay que explicar que el proceso penal, hay dos acciones que se impulsan dentro del mismo: la acción penal y la acción civil. Dentro del marco de la acción penal, los tipos penales que se han esgrimido es la asociación de malhechores, el mismo soborno, la estafa general, la estafa misma contra el Estado y otros delitos y crímenes adicionales. Estafa contra el Estado, Escúcheme, compañero. No, pero yo no estoy en una entrevista aquí, yo estoy en un comentario. Si usted quiere en su comentario, usted hace y dice lo que usted entienda. Perdón, disculpe. No, usted me dice. No, está bien, no hay problema. En ese orden,
en el marco del proceso penal, la acción penal es lo normal y típica y es la que impulsa el Ministerio Público. A esa acción penal también el Estado dominicano se adhirió, pero en adición a esa acción penal, el Estado dominicano impulsó la acción civil y en esa acción civil está esgrimiendo un daño de naturaleza moral. ¿Por qué un daño de naturaleza moral? Porque la Lotería Nacional lo único que hace es administrar los procesos de estas rifas y determina qué número fue el que ganó. No es el Estado dominicano el que hace los pagos. Entonces, en ese orden es que estamos esgrimiendo un daño de naturaleza moral en el orden de decir que se ha afectado el prestigio y el buen nombre del Estado para administrar procesos de naturaleza, de esta misma naturaleza en el futuro. Y aquí es que está lo trascendente de esta decisión de este juez de la instrucción. Primero, que valora la posibilidad de que en juicio se discuta seriamente este aspecto. De hecho, la jurisprudencia dominicana ha sido un poquito, vamos a decir, conservadora en cuanto a querer reconocer incluso el daño moral a las personas morales, como sería, o personas jurídicas, como es el caso del Estado. Y más aún cuando esa persona moral se trata del Estado dominicano. Es el aspecto trascendente que tiene este auto de apertura a juicio en cuanto a la participación del Estado dominicano. Felicitamos la felicitación al Ministerio Público por avanzar de forma tan rápida en este proceso, presentar pruebas tan contundentes que dieron lugar a un auto de apertura a juicio y por igual a ese equipo de recuperación patrimonial que participó en ese proceso. En otro orden... Ahí hay que felicitarte a ti, bueno. como cabeza de ese equipo de abogados. Bueno, al equipo que hizo un gran trabajo. Buen trabajo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. No tenemos problema de pregunta. Si me lo hubiese dicho antes, parece que yo llegué tarde, no hago la pregunta que hice. No. Está en todo su derecho. Lo que pasa, no, en lo absoluto. Lo que pasa es que no quiero distraerme de la emoción de transmitir la noticia que para mí es sumamente trascendente, que es la aprobación de la ley de extinción de dominio. Después de tanto correr, subir, bajar, ir a la Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, primero, valorar la posición de la sociedad dominicana. Señores, se demostró en la discusión de esa ley que las leyes no son solamente para las élites de abogados, leguleyos, congresistas, políticos. Las leyes son para todos y cuando nos involucramos se logra tener un resultado de más calidad. Unas legislaciones que son más afines a nuestro ordenamiento y que al fin de cuentas regulan de manera más efectiva las relaciones entre las personas a las que va destinada esa regulación. Un ejemplo de ello es la ley de extinción de dominio. Yo creo que todo el que tiene, como dicen, una boca, opinó con relación a esta ley. Dijo su punto de vista, los sectores profesionales se expresaron por las redes sociales, en medios de comunicación, y al fin de cuentas se aprobó una ley que valoro como positiva y un gran paso de avance. ¿Por qué es importante esta ley? Señores, la criminalidad genera beneficios, genera patrimonio, y muchas veces se alcanza una sanción de índole penal. La persona que ha cometido ese crimen, ese delito, va a la cárcel y sin embargo sale a los 3, 4, 5 años y sigue siendo el mismo portentado, el mismo poderoso criminal o delincuente con toda la capacidad de seguir haciendo daño y de poder seguir infringiendo los daños a la sociedad dominicana. Y por vía de consecuencia también sigue representando y siendo un paradigma para otras personas, para sobre todo los jóvenes que ven en esos delincuentes, en esos criminales, sus líderes, su camino a seguir, su paradigma, afectando también a esa sociedad de manera tangencial. De manera que el tener un instrumento que ataca directamente el patrimonio de la delincuencia organizada es un paso significativo de avance. Además, que les reduce su capacidad operativa. No es lo mismo esa criminalidad organizada que tiene recursos para pagar sicarios. No es lo mismo esa criminalidad organizada que tiene dinero para comprar armas de fuego. No es lo mismo esa criminalidad organizada que tiene la capacidad de pagar contables, pagar a abogados de alta formación y calibre para ocultar las huellas de sus crímenes y delitos. Esa ley tiene en ese sentido una trascendencia
cardinal para la República Dominicana. Y en ese orden hay que decir o explicar, aunque no sé si me dé todo el tiempo para hacer las explicaciones del lugar, hay que señalar que es una acción que define esta ley nueva en el ordenamiento jurídico dominicano. En la República Dominicana, cuando se comete un crimen o un delito, se puede perseguir ese crimen o delito con una acción penal que tiene por finalidad la aplicación regularmente de una pena que puede ser privativa de libertad o una sanción de multa en el caso de delitos de contravenciones que no tienen esa trascendencia. De manera que esa es la finalidad de la acción penal, el procurar que una persona que ha violado la ley penal tenga una sanción, una pena, como así la conocemos. Pero por igual, dentro del proceso penal puede accionarse civilmente procurando una indemnización. ¿Qué es esto? Mataron a una persona, esa persona, o asesinaron a una persona, le quitaron la vida a una persona. Esto puede tener diversa tipificación, puede tipificarse como un homicidio o puede tipificarse como un asesinato. En el Código Penal eso tiene una pena. Eso tiene una pena. Ahora, civilmente usted puede pedir una reparación una reparación por los daños que causó esa muerte. Esa persona que murió tiene una madre, tiene un padre, tiene hijos, y se genera el derecho de exigir un resarcimiento dentro del proceso penal, de manera que el que resulte responsable de estos hechos no solamente se le va a aplicar en caso de que corresponda prisión, sino que además lo van a condenar a indemnizar a las personas que fueron directamente afectadas. Esta ley, ¿en qué se distingue? En que este proceso ni es una acción penal ni es una acción civil resarcitoria, es una acción independiente que va dirigida solo contra el patrimonio, solo contra el patrimonio que surge, que tiene por origen un acto ilícito o que es el producto de estos actos ilícitos. Y para ello enlista una serie de crímenes y delitos que pueden dar lugar a esta acción en extinción de dominio, que, reitero, tiene independencia de esas dos otras acciones que hemos señalado dentro del proceso penal. Se ha configurado para esta acción un procedimiento especial, bastante claro, diáfano, en el que primeramente el Ministerio Público va a tener la facultad de la investigación, va a tener la posibilidad de presentar esta investigación a un juez. Ese juez que se ha decidido que conozca de estos procesos son los jueces de las Cortes de Apelación de cada departamento en que se encuentre el bien que ha de ser objeto de esta acción en extinción de dominio. Y como Corte de Apelación, la Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia, y como Corte de Casación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, garantizando tanto el doble grado de jurisdicción como la revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia. De manera que con esto queda cubierto toda la garantía del debido proceso en cuanto a estos procedimientos de extinción de dominio. Y sobre todo también, y ya para finalizar, se crea la posibilidad de dictar medidas cautelares o provisionales para asegurar que la cosa que ha de ser objeto de extinción de dominio no sea disipada, no sea vendida, no sea dispendiada por aquellas personas que tienen la custodia o el dominio de esos bienes, y está sujeto esa medida cautelar a la supervisión de un juez control, es decir, de un juez de garantías durante el proceso de investigación. De manera que vale aquí, nosotros que tanto hemos criticado a ese Congreso Nacional, una felicitación al Congreso Nacional que tuvo por fin la valentía, la osadía, la disposición de aprobar una ley que es tan útil para atacar la criminalidad organizada en la República Dominicana. Llévatelo, Cundo.